este, justamente lo que en el caso de los bonos, el ejemplo que les di, nosotros estamos prestando ese dinero a otras personas por un plazo de tiempo. ¿Para qué? Para que pueda salvar una situación, ¿verdad? Para poder salvar una situación. Y ahí, después llegado el plazo, nosotros volvemos a disponer de nuestro dinero, pero ya con la ganancia, ¿verdad? Y ahí nos dice, puede ser, ese tercero puede ser una empresa o de un conjunto de acciones con la finalidad de que se incremente con las ganancias que genere ese proyecto empresarial. Sí. Supongamos en el caso de las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas son aquellas sociedades cuyo capital está constituido por acciones. ¿Qué significa eso de que su capital está dividido en títulos que se llaman acciones? Y con cada acción que ellos venden, se están comprometiendo también con el accionista, que es en este caso la persona que compra las acciones de la empresa, se compromete de que finalizado un ejercicio fiscal van a tener un beneficio, van a tener una ganancia. Entonces, es una forma de invertir también comprando acciones. Pero en ese caso, ¿de qué depende la ganancia de las acciones? Depende exclusivamente de la renta líquida a distribuir por la empresa. Más de algunas, ustedes ya estuvieron en los cursos de gestión contable o de auxiliar contable o ambos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos el estado de resultados, hallamos la utilidad neta. Sobre esa utilidad neta, nosotros calculamos el impuesto a pagar, calculamos también la reserva legal cuando se trata de una sociedad y luego de restarle esa reserva legal, tenemos una utilidad líquida a distribuir. ¿Entre quiénes? Si es una SA, es un resultado, un beneficio a distribuir entre los accionistas. Entonces ahí el resultado viene a ser un resultado variable, no es un resultado fijo, así como ocurre con los bonos. Puede ser que yo gane más comprando acciones, como también puede ser que no gane tanto, ¿verdad? Y ahí está un poco una de las variables de la inversión, que es el riesgo, ¿verdad? Algunas inversiones tienen una ganancia fija, pequeña pero fija, ¿verdad? Y hay inversiones que tienen una ganancia variable. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor. Imagínense ustedes si una SA tuviera una pérdida, entonces, ¿qué va a pasar con la acción que yo compré, por decir, ¿verdad? Yo compré una acción de una SA y resulta que esa SA tuvo una pérdida. Entonces, ¿qué va a pasar con mi inversión? Va a suceder de que voy a obtener una pérdida. El riesgo que asumí fue mayor, ¿verdad? Yo dije, puedo ganar más comprando una acción que adquiriendo un bono, ¿verdad? Pero había sido que la empresa, terminado un ejercicio fiscal, no tuvo una ganancia o no tuvo una ganancia suficiente. Entonces, el porcentaje de utilidad cuando se hace la distribución de las utilidades, le correspondió muy poco a cada accionista, ¿verdad? Entonces, por eso también pasamos a la siguiente definición de inversión, que dice, toda inversión implica un riesgo como una oportunidad.
toda inversión implica un riesgo. Y ahí hay una pieza clave de la inversión, porque después vamos a hacer también la diferencia de inversión con ahorro. Invertir es destinar cierta suma de dinero a adquirir algo, puede ser un bien a corto, mediano o largo plazo me pueda generar ganancias. Y la inversión implica riesgo, implica riesgo. Implica tanto un riesgo como una oportunidad. Es un riesgo, ahí me faltó una S, disculpen, debido a que la devolución del dinero que invertimos no está garantizada. ¿Verdad que sí? Supongamos en el caso de los bonos. Si yo compro bonos, significa que le estoy prestando dinero a una empresa o a una institución. En el caso, puede ser que ocurra el caso de que esta empresa o institución no me pueda devolver mi dinero, ¿verdad? Entonces implica un riesgo, implica un riesgo. Pero también es una oportunidad. ¿Por qué? Porque si yo aseguro de que sí o sí se me va a devolver mi dinero, de que sí o sí voy a obtener una ganancia, ahí que estoy teniendo una oportunidad. O sea que implica ambas cosas. Inversión implica riesgo, implica también una oportunidad. Es una oportunidad debido a que puede ocurrir que se multiplique el dinero invertido, ¿verdad? Y el riesgo sería no recuperar el dinero. Entonces, esas dos características tiene la inversión. Y partiendo de la definición de inversión, nosotros tenemos unos elementos de la inversión. ¿Cuáles son esos elementos? Tenemos 6 elementos de la inversión. Uno de ellos es el sujeto, un sujeto que es el inversor, ¿verdad? Ese sujeto puede ser una persona física o una persona jurídica. Quiere decir de que no solo una persona natural puede comprar el bono, comprar acciones, ¿verdad? No, sino que también una persona jurídica puede comprar los bonos y puede comprar también acciones. Entonces, por eso es que tenemos empresas que vuelven a formar corporaciones. ¿Por qué? Porque una empresa decidió comprar acciones de otra empresa un poco más grande, ¿verdad? Entonces ahí obtiene también ganancias. De esa forma también realizan sus inversiones. Pero tratándose de finanzas personales, nosotros siempre vamos a relacionar un sujeto que va a ser el inversor y tiene que ser una persona física para que nosotros podamos asimilar mejor en nuestra disciplina que es finanzas personales. Un activo financiero. ¿Y ese activo financiero qué va a ser? Va a ser el dinero, que es el recurso económico que utilizamos para realizar la inversión. La renuncia a una satisfacción inmediata. Supongamos que Agustina tiene 10 millones de guaraníes eh, ahorrado, digamos. Ahorrado ella tiene. Agustina puede comprarse una moto, puede comprarse un electrodoméstico que ella estaba necesitando, a lo mejor un artículo para la oficina que tiene su costo. eh, Puede inclusive montarse un local para hacer fotocopias, impresiones, muchas cosas ya podemos lograr con ese 10 millones, ¿verdad? Pero Agustina dice, no, no voy a hacer nada de eso. Necesito realmente todo eso, pero
no voy a comprar. Está renunciando a una satisfacción inmediata. Ella dice, voy a esperar más, ¿verdad? Tiene el dinero, pero dice que va a esperar más. A eso se le llama renuncia a una satisfacción inmediata. Un activo en el que se invierte. Y ahí es donde Agustina va a decidir, voy a hacer una inversión, ¿verdad? De esos 10 millones, no voy a comprar eso que tanto necesito, sino que voy a invertir, ¿verdad? Y puede ser que Agustina diga, voy a comprar acciones de la empresa Inverfin, ¿verdad? Voy a comprar acciones de Inverfin. Y una vez que Agustina compra acciones de Inverfin, ¿qué es lo que sucede? Agustina ya es dueña de un porcentaje del capital de esa empresa, ¿verdad? Y llegado un momento al cierre del ejercicio fiscal de esa empresa, si es que hay ganancia, entonces a Agustina le va a corresponder un porcentaje de la ganancia de esa empresa, ¿verdad? O bien Agustina puede decir, voy a comprar unos bonos. Y ahí entonces, ¿qué va a suceder? Al momento en que Agustina compra esos bonos, cuando se le devuelva su dinero, se le va a devolver con interés, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta del otro elemento de la inversión, el activo en el cual se invierte. Una promesa de recompensa futura más o menos incierta. Ese también es un elemento de la inversión y a eso nosotros le llamamos riesgo, porque a veces por más contratos, por más documentos que haya, igual no aseguramos esa inversión, ¿verdad? Ahí está el riesgo. Entonces forma parte, es un elemento y después vamos a ver que también es una variable de la inversión. La inversión es financiera cuando el dinero se destina a la adquisición de activos cuyo precio depende de las rentas que se supone generarán en el futuro, como las acciones de una empresa, depósitos a plazo y títulos de deuda. O sea que tratándose directamente de dinero que uno pueda invertir, ya sea comprando acciones o comprando títulos de deuda, que son los bonos, ahí uno se da cuenta de que está realizando una inversión financiera, está invirtiendo su dinero para poder captar una oportunidad. Asume un riesgo, pero a la vez está captando una oportunidad. Esos beneficios siempre vamos a tener en cuenta de que son a futuro. No es que yo hoy compro el bono, hoy compro la acción de una empresa y para la tarde ya tengo mi ganancia. No es así, es a futuro. Es a futuro. Y tenemos después las variables de la inversión. Tenemos 4 variables de la inversión y el primero es el rendimiento esperado. Cuando realizamos una inversión, tenemos en mente de que vamos a obtener una ganancia. Y por eso realizamos la inversión, ¿verdad? Por el rendimiento esperado. Segundo, otra variable de la inversión, el riesgo aceptado. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ¿para qué lo que fulano se mete en esto, verdad? Es demasiado arriesgado, ¿verdad? Pero esa persona está aceptando ese riesgo, porque el riesgo forma parte de la inversión. Otra variable es el horizonte temporal de la inversión. Es otra variable porque puede ser que yo recupere mi dinero
en 6 meses, un año, 18 meses, 2 años, dependiendo del contrato, de la forma en que yo adquirí, ya sea la acción, los bonos, etcétera, o un activo que yo adquirí para volver a venderlo en un plazo de tiempo, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, su forma de invertir puede ser adquirir un terreno, esperar un cierto plazo de tiempo para después volver a ofrecer ese terreno, pero ya no va a ofrecer por el mismo precio por el cual compró. ¿Qué va a hacer? Va a incrementar el precio para poder obtener una ganancia. A eso se refiere el horizonte temporal de la inversión. Y luego tenemos una última variable de la inversión que es la liquidez. ¿A qué se refiere la liquidez? De que nosotros muchas veces, y yendo un poco al ejemplo del terreno, la liquidez se refiere a que a veces nosotros, ya habiendo realizado esa inversión, podemos volver a necesitar nuestro dinero, ¿verdad? A lo mejor ni siquiera se cumplió todavía el plazo para que yo pueda recuperar ese dinero. Mi horizonte temporal de inversión todavía no llegó a su fin, pero yo ya necesito otra vez ese dinero. Y ahí entramos a hablar de la liquidez de la inversión. Porque cuanto más yo me apuro por volver a conseguir mi dinero, es cuanto más tengo que también ser flexible para poder ofrecer ese activo que yo estoy queriendo efectivizar. Y ustedes dentro del video que compartí con ustedes en la actividad inicial de hoy, se habrán percatado del ejemplo en ese video de cuando una persona, por ejemplo, quiere vender una casa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dice, si una persona está muy apurada por vender una casa, sinceramente tiene que ofrecer a un precio más acomodado, más flexible, no tiene que ofrecer a un precio muy alto, ¿verdad? Si es que está apurado. Pero si es que no está tan apurado, si es que quiere ganar bien, entonces pone un precio un poco más alto y va a llegar a esperar el momento, ¿verdad? A eso se refiere la liquidez de la inversión, de que la recuperación del dinero invertido depende mucho del tiempo que uno pueda esperar para poder recuperar ese dinero. Tenemos entonces 4 variables de la inversión. Vamos a volver a repetir que es el rendimiento esperado, que es la ganancia que nosotros queremos obtener. Nos ideamos mentalmente una ganancia que queremos obtener realizando una inversión. Primero la ganancia está en nuestra mente, ¿verdad? Luego tiene que transcurrir un cierto periodo de tiempo para que podamos obtener ese rendimiento. Y a ese tiempo le llamamos horizonte temporal de la inversión. ¿Qué trae aparejado también ese rendimiento? Trae aparejado también un riesgo. ¿Y qué sucede con ese riesgo? Nosotros lo aceptamos. De lo contrario, no vamos a realizar ninguna inversión, porque una inversión siempre va a tener esta variable que es el riesgo. Y por último, otra variable, liquidez de la inversión, que se refiere a la capacidad que tiene la persona de esperar un cierto tiempo para poder efectivizar y lograr definitivamente ese beneficio que estaba esperando realizando esa inversión. Y vamos a ver de qué se trata cada variable otra vez. Tenemos el rendimiento esperado, es decir, la rentabilidad que esperamos obtener de nuestra inversión y se suele medir como porcentaje. Puede ser 10% de lo que yo invertí, 20%, 50% de lo que yo invertí es lo que yo quiero ganar, ¿verdad? Aquí hay que contemplar que hay una relación directa entre el rendimiento esperado
y el riesgo asumido. Y tenemos esta relación. A mayor rendimiento, mayor es el riesgo, ¿sí? Menor rendimiento, menor riesgo. El riesgo aceptado, es decir, esa incertidumbre sobre el rendimiento y sobre la posibilidad de que no se recupere ese dinero invertido, porque existe también esa posibilidad de no recuperar nuestra inversión, ¿verdad? Esta es una variable muy subjetiva y que definirá el perfil del inversor. O sea que en lo que nosotros invertimos habla también de nuestra personalidad, de cómo somos nosotros, si somos eh, cautos, si somos inteligentes emocionalmente o no, ¿verdad? Si analizamos bien lo que vamos a hacer o no, ¿verdad? Y la aversión al riesgo que muestre. Un inversor conservador tenderá a invertir en productos de bajo riesgo. A ese le llamamos inversor conservador o cauto, también se le puede llamar. Y por ende, invierte en cuestiones que no sean tan riesgosas, ¿verdad? Va a tener ganancia, menos ganancia, pero no se arriesga demasiado, ¿verdad? Y ahí tenemos ejemplos, como son los títulos de renta fija. Renta fija eran las compras de bonos o los depósitos a plazo. Depositar un dinero que dentro de un cierto tiempo a lo mejor me va a producir un interés del 12-15%, ¿verdad? Es poco, pero estoy asegurando, ¿verdad? Tengo menos riesgo, ¿verdad? Y depende también en qué institución financiera uno realiza ese tipo de depósitos. Porque una vez en una charla educativa a nosotros nos dijeron, en la cual yo participé, nos dijeron, cuanto más tasa de interés se te quiere pagar por depositar tu dinero, significa que la institución financiera demasiado está necesitando ese dinero. Entonces ahí está el riesgo también. ¿Por qué será que demasiado necesita tu dinero esa institución financiera y te dice, vení, acá, hace tu ahorro, acá deposita tu plata que nosotros 30% de interés te vamos a pagar por depositar acá tu dinero, ¿verdad? Eso tiene que ser también algo que, como nos dijeron en esa ocasión, algo que tiene que levantar nuestras antenitas del por qué entre una y otra institución financiera a veces nosotros podemos encontrar de amplia diferencia de interés que pagan sobre los depósitos que realizamos. Algunos pagan menos y otros pagan muchísimo más. Y por lo general, ese que se compromete a pagarte mayor porcentaje es porque demasiado dinero está necesitando, ¿sí? Bueno, entonces, aunque dice el interés sea menor que el que podría obtener en títulos de renta variable, como ser la compra de acciones u otras inversiones, ¿verdad? Bien. Luego tenemos el horizonte temporal de la inversión, que puede ser a corto, medio y a largo plazo. Las inversiones a más largo plazo suelen ofrecer tipos de interés que son mayores que aquellos intereses que son, por supuesto, menores si es que son a menor plazo. Un ejemplo claro son las letras del tesoro. Esos son los bonos soberanos frente a los bonos u obligaciones del Estado. Entonces, haciendo un poco una comparación. Cuanto mayor tiempo uno presta su dinero, se espera, ¿verdad? Que sea mayor el interés, el beneficio que obtiene después al cobrar ese dinero que prestó, ¿verdad?
Pero si es que uno presta por corto tiempo, ahí entonces es menos el beneficio. Y ahí volvemos otra vez al relacionamiento del riesgo en la inversión. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y menor riesgo, menor rentabilidad. Bien, después tenemos la liquidez de la inversión. Estoy viendo que una persona quiere unirse. Luego tenemos la liquidez de la inversión, es decir, con qué rapidez podemos recuperar esa inversión. Y como les comentaba en el ejemplo del video, depende de cómo se siente cada uno después de realizar una inversión, porque a veces necesitamos demasiado ya efectivizar esa inversión que habíamos realizado. Entonces ahí tenemos que flexibilizar el costo de aquello que nosotros queremos efectivizar. Como ser, habíamos comprado una casa para volver a vender, pero del apuro que yo necesito ya mi dinero, entonces tengo que ofrecer a menor costo por el apuro que tengo, ¿verdad? Ahí nos dice la liquidez de la inversión, es decir, con qué rapidez podemos recuperar nuestra inversión y a qué coste en caso de necesitar recuperarla. Por ejemplo, no es lo mismo invertir en acciones de uno de los grandes bancos del país para los que se negocian diariamente en el mercado continuo de miles de títulos, que hacerlo en una empresa cuyo volumen es muy bajo y por tanto desprendernos de los títulos podría llevar días e incluso semanas. Eso también haciendo una comparación de la compra de acciones, que nos dice que no es lo mismo si yo compro de un banco demasiado importante, compro sus acciones. En un ratito voy a volver a recuperar mi dinero porque si yo necesito, voy a ofrecer y a lo mejor con un poquitito de ganancia ya puedo volver a vender esa acción y obtengo una ganancia. ¿Por qué? Porque ese banco va a ser conocido de que es un banco que realiza gran volumen de operaciones, tiene muchos productos financieros, entonces no me va a costar para poder recuperar mi dinero. En cambio, si es una empresa pequeña que a lo mejor está iniciando recién y que no se le conoce en todo el país o a nivel internacional, como se le puede llegar a conocer a los bancos, ahí sí estoy en riesgo en cuanto a la liquidez. ¿Por qué? Porque si yo quiero recuperar rápido mi dinero, entonces a lo mejor tengo que inclusive ofrecer a menor costo de lo que yo había comprado. A eso se refiere la liquidez de la inversión. Y tenemos después las diferencias entre ahorro e inversión. Cuando nosotros hablamos de ahorro e inversión, quizás nosotros pensemos que sean términos que significan la misma cosa, pero no es así. En finanzas personales vamos a darnos cuenta de que ahorro e inversión tienen diferencias. ¿Y cuál es la principal diferencia entre la palabra ahorro e inversión? Y tenemos ahí que nos dice que el ahorro, por ejemplo, en un depósito bancario está prácticamente
libre de riesgo. Y lo mismo pasa si depositamos en una cooperativa, ¿verdad? Totalmente libre de riesgo, porque yo deposito, estoy realizando un ahorro formal, deposito ese dinero y sé que al cumplirse el plazo de tiempo estipulado voy a poder recuperar mi dinero depositado y también voy a obtener un interés que se comprometió conmigo, ya sea el banco o la cooperativa o la financiera. En cambio, ahí está la diferencia con la inversión, de que en la inversión voy a tener siempre una variable, un elemento que se llama riesgo. No estoy asegurando del todo que voy a recuperar mi dinero. Entonces ahí está la principal diferencia entre ahorro e inversión. ¿Qué pasa también con el ahorro? Se asegura el 100% del beneficio, a pesar de que la ganancia puede ser menor, pero aseguramos el 100% la ganancia que se nos compromete, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la inversión? Hay una relación de a mayor riesgo, mayor beneficio. Menor beneficio si es que hay menor riesgo. Esa es la relación. Entonces, esas dos diferencias encontramos entre la palabra ahorro y la palabra inversión. Bien, y en esta última página tenemos como algo que no debemos olvidar después de estudiar este contenido, que es inversiones. Dos frases muy importantes a tener en cuenta a partir del estudio de este contenido, inversiones, que nos dice el primero: las personas que no pueden controlar sus emociones no son aptas para obtener beneficios de las inversiones. Por eso es que nosotros en finanzas personales habíamos estudiado las habilidades blandas. Primero habíamos estudiado inteligencia emocional y resiliencia. Y en la clase anterior habíamos estudiado competencias emocionales emprendedoras. ¿Por qué? Porque habíamos estudiado la empatía, la asertividad, trabajo en equipo, y son habilidades blandas que nosotros necesitamos tener para poder manejar bien nuestras finanzas personales. Y lo mismo pasa también con las inversiones. Si nosotros no somos capaces de controlar nuestras emociones, mejor que no hagamos inversiones. ¿Por qué? Porque son decisiones que se deben hacer con la cabeza fría. Tenemos que ser personas pensantes. Nuestra inteligencia debe dominar a nuestra conducta. Entonces, por eso esa frase. Y segundo, no inviertas en un negocio. No inviertas en un negocio que no conozcas. ¿Alguna vez ustedes conocieron a alguna persona que se lanza en una idea de negocio y ni siquiera sabe de qué se trata? Seguramente les vienen ejemplos y ejemplos en la mente en este momento, ¿verdad? Y, ¿por qué no? A lo mejor a ustedes también les pudo haber sucedido que ustedes intentaron invertir en una idea de negocio que ustedes no conocían. Entonces, ¿qué pasa? No es que yo nunca voy a introducirme en un negocio que yo no conozco. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Primero tenemos que informarnos, adiestrarnos, conocer, saber de dónde sale, quién sabe hacer, quién es el que hace mejor, no, aquel hace, pero no es tanto así, ¿verdad? Tenemos que ahondar, profundizar mucho en esa actividad si es que no conocemos, porque meternos de lleno y de buenas a primeras en una idea de negocio que nosotros no manejamos es el riesgo más grande de todos.
el riesgo más grande de todos es el desconocimiento. Por eso, esta frase que dice, no inviertas en un negocio que no conozcas. Bien, de esta manera estamos terminando la clase de hoy. Me gustaría que ustedes me digan qué aprendieron hoy con el tema inversiones. Pueden abrir micrófono, pueden escribir en el chat cómo ustedes